Las hojas de parra tienen propiedades antiinflamatorias, diuréticas y digestivas, lo que las convierte en un aliado para mejorar la digestión y para prevenir problemas gastrointestinales. Se usan frescas o curadas, como les voy a enseñar en este video, como rollitos rellenos de carne, arroz, pescado, huevo cocido, especias y verduras. Estas se cocinan en agua o al vapor y se acompañan con limón o salsa de yogur. Son muy comunes y muy típicos en la gastronomía de Medio Oriente. Se las puede preparar en conserva como las vamos a hacer aquí, o también se las puede frizar, pero cuando las descongeles tenés que dejarla entre 7 y 8 horas descongelando en la heladera y luego a temperatura ambiente. Vamos a la receta. Para esta sencilla receta necesitamos entre 80 y 100 hojas de parra, 3 cucharadas de sal gruesa, 50 centímetros cúbicos de vinagre blanco, un frasco de boca ancha. Este es un frasco de hojas de parra comprado, que ya vienen curadas. El tema es que si tienen mucho tiempo en la salmuera, se desarman. Vamos a elegir primero las hojas que precisamos. Como ven, se las corta con el tallito. Esta es un tipo de parra que se llama parra valenciana, que es abierta acá en el borde. Cuando la hoja es mediana o tiene unos 20-23 centímetros de diámetro, sirven para hacer los meshi. No hay una parra determinada para poder hacer los rollitos. Cualquier hoja de parra sirve. Siempre del lado de la nervadura es donde lo vamos a doblar. Vamos a darle forma, ¿sí? Doblamos hacia adentro y aunque tengan ese cortecito, para hacer los rollitos va a servir igual. Esta es la forma en que hacemos los rollitos una vez curada la hoja. Pero hablando un poquito más de las hojas, lo que podemos ver acá es que esta es otra variedad de parra, ¿sí? Que es más estilo moscatel, y acá vemos que no tiene esos cortes internos. Y la diferencia que tenemos acá es entre los cortes abiertos estos y esta que es más cerradita. Esta es mejor hojita para poder hacer los niños envueltos o los rollitos de verdura o de carne, como uno lo quiera hacer. Los colores lo que hace es decir cuán tierna puede ser la hoja. Cuanto más clarita es la hoja, más tierno va a ser el meshi o el rollito que hagamos. De la otra forma, cuanto más oscura es, no quiere decir que no se pueda consumir, sino que va a haber que cocinarla mayor cantidad de tiempo. Por eso estas hojas, que son más claritas, son las aconsejables para hacer este tipo de rollito. Pero cuando no hay, aunque sean un poco más oscuras, nos van a servir igual. Colocamos la mitad de agua en una olla, agregamos las 3 cucharadas de sal, el vinagre, revolvemos con una cuchara de madera para disolver bien la sal, dejamos que rompa el hervor e incorporamos las hojas. Vamos a ponerlas de a una, se cocinan de a una. Ven que tiene unos 20 y pico de centímetros, casi el diámetro de la 23 centímetros tiene la olla, así que más o menos es el tamaño de la hoja. Lo golpeamos con una cuchara para que se moje bien la hoja y ven que va tomando un color verde clarito. Se va precocinando la hoja. Esta es una curación y una precocida para después poderla armar y que sean flexibles. ¿Ven? Esta es un poquito más oscura la hoja, pero como ven, cuando nosotros la colocamos en el agua, enseguida va empezando a tomar ese color verde clarito. Van a tener distintos tonos, pero siempre se va a ir aclarando un poco más la hoja. Y esto lo va a hacer que sea flexible. No solo la conservamos, sino que se hace flexible. Una vez que curamos todas las hojas, le cortamos los tallitos y las vamos a apilar. Las apilamos una arriba de la otra. Ven, esta la puse al revés. La idea es que esté siempre con la nervadura hacia arriba para después armarlas de esta manera. Y vamos haciendo pilitas, estirándolas, y hacemos pilas entre 20 y 25 hojitas, no más que eso. Si tenemos 100 hojas, hacemos de 25 porque la idea es hacer 4 rollitos y no más de 4 rollitos para que no entren muy apretado dentro del frasco. Doblamos los bordes suavemente de un lado y del otro y simplemente lo enrollamos sin apretarlo. Lo enrollamos para que nos quede hecho un rollito. Vamos haciendo lo mismo con los pilones de hojas de parra. Recomiendo que siempre entre 80 y 100 hojas es lo ideal para un frasco.
Como ven, nada complicado, es muy simple y de esta manera la van a poder conservar. La hoja de parra en el mercado es muy cara, en Argentina vale ya hoy casi $15 para que tengan una idea. Colocamos los rollitos dentro del frasco. Ven, yo uso estos frascos que son de boca ancha, son ideales, son geniales. Y después para sacarlo podemos poner 5 rollitos, pero si ponemos 5 rollos, después para sacarlo nos va a costar un montón y es probable que las hojas se rompan. Así que con 4 rollos estamos muy bien. Y ahora lo que le vamos a agregar acá es el agua que utilizamos para hacer la precocción de la hoja, la que tiene la sal y el vinagre. Lo vamos a cubrir con esa misma agua. Vamos a tapar el frasco y lo que tenemos que hacer es sacudir el frasco un par de veces para que el aire suba, para que el oxígeno o las burbujas de aire suban a la superficie. Entonces, moviéndolo un poquito, el aire se va hacia arriba, va bien el líquido y ahora le completamos con el líquido porque tiene que estar bien cubierto. Una vez hecho esto, que vemos y comprobamos que el líquido llega hasta la superficie, una vez que el líquido llegó a la superficie, lo tapamos y ya tenemos las hojitas de parra para guardarlas en un lugar oscuro. ¿Ven? Este es el que preparamos y este es el que compramos hecho. Ya saben, es muy fácil, es muy simple, dura hasta 6 meses guardado. Y lo que pueden hacer después es sacarlo, enjuagarlo bien con agua, con abundante agua y hacer estos maravillosos meshi o niño envuelto de carne picada. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.